Válgame el guerrero y la estrella de 7 puntas que este 2022 sin duda será el año de Canción de Hielo y Fuego, no solamente porque se estrena la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, sino porque tendremos nuevas ediciones de libros de George R.R. Martin que enriquecerán aún más la saga, especialmente la dinastía de la casa Targaryen. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video donde hablaremos del lanzamiento de un libro ilustrado que será la carta de presentación para aquellos que deseen conocer el fascinante mundo de Poniente y que, según los rumores, podría ser también la antesala del estreno de House of the Dragon. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. En efecto, las noticias relacionadas a Game of Thrones por fin han vuelto para iluminarnos durante la larga noche y dar un poco de esperanza a nuestros corazones afligidos y sedientos de novedades, particularmente de un tráiler. Mientras eso sucede, tenemos para deleitarnos con que el autor de las novelas ha anunciado en su sitio Nora Blog la publicación de un nuevo libro llamado The Rise of the Dragon, el cual saldrá a la venta el martes 25 de octubre de este año. Pero, ¿de qué se trata esta publicación? Básicamente, The Rise of the Dragon es una enciclopedia al mero estilo de El Mundo de Hielo y Fuego, que condensará, es decir, resumirá la información que encontramos en el libro Fuego y Sangre, donde se habla de la mitad de los reyes Targaryen, desde Aegon el Conquistador hasta Aegon III, posterior a la Guerra Civil de Danza de Dragones. La diferencia es que este tomo incluirá 180 nuevas ilustraciones y será mucho más fácil y entretenido de leer. Cabe mencionar que este será el primero de 2 volúmenes porque aún falta la otra mitad de los Reyes Targaryen, así como la segunda parte de Fuego y Sangre, y no incluirá información nueva, solo las imágenes adicionales, que es lo que muchos fans de Hueso Colorado están esperando. The Rise of the Dragon llega de la mano de Helio García y Linda Antonson, 2 grandes eruditos de la saga quienes ya han ayudado a George R.R. Martin con El Mundo de Hielo y Fuego, así que la calidad en la redacción está garantizada. En su blog, Westeros.org, ambos dijeron que en la Worldcon de Dublín en 2019 ya había interés de tener otro libro de estas características, por lo que George habló con ellos para que lo construyeran e inicialmente iba a ser un libro sobre quién es quién en Poniente, una especie de guía de personajes que terminó convirtiéndose en esto, pero aquel proyecto sigue aún en marcha y no ha sido abandonado. Helio y Linda destacaron que todo el arte del libro es original, incluyendo varios mapas y una sección transversal de una torre famosa de un creador con el que personalmente ellos querían trabajar desde hace mucho tiempo. La portada para Estados Unidos es cortesía del gran artista turco Ertak Altinos, quien ya colaboró en Unseen Westeros con una imagen de la Fortaleza Roja con dragones sobrevolándolo, y el asombroso tomo también tendrá ilustraciones de Magali Villeneuve, el famoso Mark Simonetti, Chase Stone y el alemán René Eigner, cuyos trabajos ya conocemos. Por su parte, la página de los7reinos.com, cortesía de nuestro querido amigo Javi Marcos, dio a conocer que el español Joshua Queiroz participará con 6 ilustraciones inéditas en esta preciosa enciclopedia. Gracias a la editora Penguin Random House, nos enteramos que el libro tendrá 350 páginas. No obstante, de momento se desconoce cuándo se publicará una versión en castellano de The Rise of the Dragon, que según George R.R. Martin será una especie de coffee table book. Entre los detalles curiosos es que aquí en el catálogo nos vamos a enterar de los colores canónicos que tendrán todos los dragones, información crucial que también sabremos gracias a la adaptación televisiva House of the Dragon, que ya con esta noticia del lanzamiento del libro en octubre, algunos apuntan a que la serie se estrenará ya sea en ese mes o en noviembre por HBO Max, en lo cual yo concuerdo. Por otro lado, tenemos esta imagen que es de la construcción de Harrenhal y es cortesía de Sven Sauer, la cual se compartió de manera preliminar.
El libro es prácticamente para las personas que no han leído Fuego y Sangre y que busquen que la lectura sea más digerible e interesante, aunque claro, yo ya estoy deseando tenerlo en mi colección. Adelantarles también que he tenido la maravillosa oportunidad y grata sorpresa de hablar con el mismísimo Matt Smith. Yo no lo podía creer. Este actor será uno de los protagonistas de House of the Dragon y que, aprovechando la promoción de la película de Sony y Marvel, Morbius, le pregunté qué nos esperaba en la precuela de Game of Thrones y sobre su rol como Daemon Targaryen. Así que el breve fragmento lo lanzaré muy pronto en el canal. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.